Hola, buenas. Gracias por venir a todos. Bien, hoy vamos a hablar un poquito de testing. Bueno, más que bien de testing, de por qué tenemos que probar las cosas, por qué hay que automatizar test y algunas formas de testear que a mí me han venido bien a lo largo de mi carrera. Bien, lo primero, este soy yo, este es mi Twitter, este es mi Git. Por ahí una foto mía con una sudadera que pone Narco, no la he puesto en esta charla, pero normalmente la suelo poner. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero de todo es, ahí va. Lo primero de todo es, ¿por qué tenemos que automatizar? Bien, hace poco estaba hablando con un amigo que no sé qué pasa, que la gente tiene miedo a los test. Yo le digo siempre lo mismo, le digo, cuando no te juegas la vida, tienes miedo a los test. ¿Quién de vosotros se tiraría por un puente de 200 metros atado a un hilo de nylon? ¿Nadie? ¿Y si os digo que lo he probado? Vale, esa es la primera que oigo yo cuando digo, oye, ¿cómo probas? Te dices, que lo he probado, fíjate de mí. ¿Vale? Fíjate de mí con el hilo de nylon. No, vale. Pues vamos a ver por qué automatizar. El tema de automatizar es básicamente porque los humanos, al hacer tareas repetitivas, solemos fallar. Eso es algo comprobadísimo. No sé si os acordáis cuando éramos pequeños que os decían, a mí me decían, copia 100 veces esto. Bueno, pues a la vez 99, a la vez 30 ya estás harto. Y ya a la vez 60 peor todavía. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas veces podemos dar por buenas funcionalidades que no lo es. Imaginaos que lo hemos probado a mano y decimos, ahí va, y decimos, lo hemos probado bien, pero hemos cometido un pequeño fallo. Entonces, estamos dando por bueno algo que no lo es, y aquí puede pasar lo contrario. Imaginaos que yo pruebo algo y creo que está mal, pero es un fallo mío, no del test. Entonces, ¿qué pasa? Voy a perder muchísimo tiempo en buscar un error que no existe. Es como si yo cojo, voy al taller y le digo al tío del taller, es que el coche me hace un ruido raro, pero el ruido raro resulta que no es del coche. Yo luego en otro lado he fallado, pues el tío del taller va a estar días buscando un ruido que no existe y me va a estar cobrando un pastizal. Entonces, para que no pase eso, pues mejor automatizar. Entonces, otro de los casos por los que es bueno automatizar los tests es porque yo cuando hago un cambio, cuando modifico algo, para saber que no he roto nada, lo que debería hacer es probar, hacer todos los tests que he hecho a lo largo del ciclo de vida de toda la aplicación. Normalmente cuando la aplicación empieza lo puedo hacer a mano, pero cuando lleva 5 años no hay Dios que pruebe eso. O sea, pues entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues se dan por buenas muchas cosas. Se dice, bueno, esto está probado. Y se dice la peor frase que se puede decir, que yo lo he escuchado. No vamos a probar eso porque está en producción. Y si falla, nos dicen algo. Muy bien. Perfecto. Eso díselo al cliente, que va a quedar encantado de tu profesionalidad. Porque encima, un error en producción se tarda mucho más, no solo en detectar dónde está el fallo, pero se tarda mucho más porque yo, en producción, no puedo hacer ciertas cosas que puedo hacer con test en desarrollo. Por ejemplo, yo en desarrollo puedo vaciar toda mi base de datos. En producción no puedo vaciar la base de datos. Entonces, pues por eso es mejor automatizar, dejar los test automatizados y poder recrear una base de datos de producción en desarrollo y tirar todos los test de forma automática. Bien, esto es muy importante y es algo que la gente no tiene en cuenta. Yo he estado hace poco en un proyecto en el cual no tener en cuenta esto hace que ahora mismo, pues, hablando mal y pronto, están vinagre, cagando vinagre, ¿no? O sea, sí, perdón. Sí, entonces, bien, entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos en cuenta los tiempos de respuesta y lo hacemos de forma manual, lo que se suele hacer es que yo pruebo con un dato. Pruebo con un dato y digo, va, esto va bien, pero cuando pruebo con 100 millones de datos, tengo cuellos de botella. Y entonces llega el gurú y dice, es que tarda mucho. Vale, con un dato no, con 100 sí, con 100 millones sí. Pero los tiempos de respuesta además pueden ser de dos tipos. Yo puedo tener un tiempo límite muy pequeño, de 5 milisegundos. ¿Cómo pruebo eso de forma manual? ¿Le doy al botón y al reloj? Que soy Usain Bolt, o sea, pues no, vale. Pero luego tenemos el otro, que el tiempo límite sea muy alto. Que tengo un tío aquí delante del ordenador parado así, ¿no? Entonces lo que se suele hacer en este caso,
no se prueba de forma manual, sino hay test automáticos. Y en este caso, supongamos que el tiempo límite es un proceso batch de 8 horas. ¿Que voy a estar 8 horas delante del ordenador a ver si falla uno? No. Entonces, ese no se prueba. Tengo ya 2 casos que no tengo probados y que van a ir a producción. Esto es muy importante porque la gente es algo que no tiene en cuenta. Yo muchas veces digo, los métodos no se documentan. Eso es mentira. O sea, tal y como lo digo, es mentira. Claro que se documentan con los test. Entonces, con los test y que el método esté bien hecho. Y ya la última, esto lo saqué o sea, esta no es mía, esto lo saqué de un libro de teoría de categorías para programadores que decía que las máquinas ejecutan código, los humanos no. Entonces dejemos que las máquinas ejecuten nuestro código, testeen nuestro código. Bien, una vez visto esto, vamos a ver, al igual que hay razones para automatizar test, vamos a ver todas las razones que hay para no automatizarlos. ¿Ha quedado claro, no? Vale. Bueno, vamos a empezar viendo algo que a mí me gusta. Tenemos que hacer que los tests documenten nuestro sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué quiero decir con esto? Yo leyendo un test tengo que ser capaz de saber todos los requisitos del sistema. ¿Qué es lo que hace? Pues para eso voy a seguir voy a utilizar en Scala una librería, no sé si la conocéis, Scala Test, la habéis utilizado, ¿no? Digo yo. Vale, pues bien. En el cual yo puedo escribir los comportamientos. Yo una recomendación que hago, ahora veremos por qué, es escribir primero o sea, no implementar los test, escribir los test que voy a hacer. Y en base a eso, al comportamiento. Pero además, ese comportamiento tiene que ser lo suficientemente descriptivo para que yo sepa qué es lo que estoy haciendo. Muchas veces yo he visto test que dicen arrancar máquina. ¿Qué máquina? O encender aparato. El de la tele, el vídeo, vale. Tiene que ser descriptivo. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estos son 3 comportamientos. Yo leyendo esto, más o menos, sé primero que hay un tío que selecciona un café. ¿Qué es lo que estoy implementando? Impepinablemente una máquina de café. Pero tengo 3 casos. Uno en el que tiene dinero, otro en el que no tiene y otro en el que no tiene. Pero al haberlo escrito antes, veo que estos casos de uso son los mismos. Los puedo eliminar, ¿vale? Entonces, importante, en Scala Test, para poder utilizar los comportamientos y utilizar este lenguaje, hay que extender de un trait, que es, hay varios, hay muchos, hay FlatSpec, WordLikeSpec, hay mogollón, pero al menos uno de spec. Y así podremos poner el comportamiento de esta forma, un comportamiento y ponemos el caso de uso. Bien, lo siguiente que debemos tener, pongo entre comillas criterio de aceptación porque no he encontrado otro nombre, que sería lo que tiene que cumplir ese comportamiento para que sea válido. Lo que tiene que cumplir básicamente, yo tengo que tener que ese criterio de aceptación sea evaluable, de forma que me devuelva un booleano, que pueda ser, pero además tiene que tener otra casuística, y es que no me devuelva el mismo resultado cada criterio de aceptación. ¿Por qué? Porque si me devolviera el mismo resultado, yo podría tener un código de producción, por ejemplo, imaginaos que yo tengo un criterio de aceptación de una función suma, que sea todos los test a más b igual a 4. Pues ¿qué pasa? Yo puedo poner una función que me devuelva solo 4 y tengo 200 casos, entonces eso no es válido. Vamos a ver un pequeño ejemplo y vamos a ver cómo al haber escrito antes esos criterios de aceptación podemos llegar a sacar otra historia de usuario o otro comportamiento. En este caso, vamos a coger el caso en el que John tiene 10 euros y selecciona un café de 1 euro, ¿no? Pues dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero, que el dispensador tenga un café menos, porque se lo va a dar. ¿Cuál es el segundo? Que yo en mi tarjetita tenga 1 euro menos. Pero es que luego, en un momento dado, a alguien se le ocurre y dice, oye, ¿y si no hay stock? Y tengo aquí estos dos, ¿no? Vale, pues estos dos son que si no hay stock, que no me da nada. Bueno, estos dos chirrían un poco, ¿no? Como que no tienen nada que ver estos de aquí con estos de aquí. Pues lo que habría que hacer es meter estos dos criterios de aceptación en uno que sea
el caso de uso de la máquina de café no tiene stock. Este de aquí es más de lo mismo, no merece la pena, pero ¿para qué sirve el ponerlo en forma de comportamiento? Pues nosotros cuando lancemos el SBT vamos a poder ver los resultados. En este caso, como veréis, yo los tengo escritos, pero no tengo nada implementado. Entonces, cuando yo lance el SBT, lo único que me va a mostrar son los comportamientos. O sea, va a ser los behaviors. Y además, en el SBT veremos que no ha lanzado ningún test. Esto he hecho un SBT test. Y como veis, tengo el dispenser test y lo que hace es que me devuelve solo los comportamientos. Y me dice, los tests que se han lanzado, ninguno. Entonces, no pasa nada por tener los tests escritos y que no estén implementados. Yo puedo, o sea, es básicamente, en Scala-Test no me gusta mucho esta forma porque yo en otras librerías no de Scala te marca todo y te marca en un color azulito los que no están implementados. Pero bueno, ahora os voy a decir unos pequeños consejos para hacer test que yo he utilizado y me han venido bastante bien, la verdad. Lo primero, para hacer test, debemos tener un grupo conocido de datos. ¿Por qué? Esto es importante. Yo me he encontrado en el caso de que, y me lo han dicho así, es que no puedo comparar los datos porque todos atacamos a la misma base de datos, vale, pero lo que me estás comprobando, entonces, no es lo que mete la base de datos, sino una longitud. Ahora veremos ese caso, no os preocupéis si no lo veis muy claro, pero ahora lo veremos. Lo siguiente es lo que os decía, no hay que comparar el tamaño de un conjunto. ¿Por qué? Imaginaros que yo cojo y yo quiero... Es como, por ejemplo, imaginaros que estáis en una fiesta o en casa de alguien y dices, oye, ¿me quedan cervezas en la nevera? Y tú coges y le dices, quedan 6 cervezas, pero ¿por qué? Porque tú has comparado con el producto de cerveza, pero tú imagínate que en vez de cerveza tienes plátanos y le dices, sí, quedan 6. Como que no... Sí, tengo 6 plátanos, pero yo quiero 6 cervezas. O sea, vale, esto es muy importante en Scala. Es importante, pero no hay que perder la cabeza, que debemos minimizar los efectos de helado, no en los test, sino tenemos que hacer que los test estén hechos de tal forma que minimicen el efecto de helado del código de producción. Luego veremos un ejemplo. Esta primera parte es un poco peñazo porque no se ve mucho código, pero bueno. Para saber si tenemos un efecto de helado, quiere decir, nuestros test tienen que ser idempotentes. Yo los puedo lanzar una y 100 veces y me va a devolver el mismo resultado. Entonces, veremos que hay formas de forzar esa idempotencia, pero que haya efecto de helado. Es mejor no utilizarla, pero bueno. Lo siguiente, debemos probar lo que devuelve y no los efectos que los producen. Es muy común tener en Scala un objeto que devuelva unit y probar que me ha escrito en la base de datos. Vale, eso para un test de integración está bien, para un unitario no. O sea, pero bueno, eso lo veremos ahora. Por último, los test siempre tienen que ser deterministas. Esto parece lógico, pero yo he estado en sitios que no lo es. En sitios que coges, subes el código y falla, no sabes por qué. Te dice, no, vuelve a lanzarlo, no vuelve a lanzarlo. Y hay un test que resulta que falla 20 de cada 100 veces. Se termina ignorando ese test. Entonces, ¿para qué tengo ese test? ¿Para molestar? Pues sí, o sea, pues dices, no, para ignorar, no. El problema no es el test. El problema es que tú das como válido un test que a veces das como válido que 2 más 2 un día puede ser 4 y otro día será 5. Pues bueno, o sea, vale. Es lo que os estaba comentando, que deben estar en rojo solo si es verdad que es rojo, no si es por culpa del entorno. El que muchas veces sea un rojo y sea falso es porque un entorno tarda más y en otro tarda menos. Pues por eso hay que tener en cuenta los tiempos de respuesta. Bien, una vez hecho vamos a ver algo que la gente no utiliza bien, y es los matchers, ¿no? En Scala, para poder implementar esos criterios de aceptación, utilizamos matcher, ¿no? El matcher lo que dice es, esto tiene que ser igual a algo, ¿vale? Y el matcher es el que me dará toda la información que necesito. En Scala lo que se hace es que se hace un mixing con un trait. Yo en los ejemplos he cogido el más fácil que hay, que es el matcher, pero hay, o sea, hay de todo. O sea,
Entonces, solo hay que buscar y seguramente a lo largo de la charla voy a desarrollar un ejemplo y seguramente muchas de las cosas que las que haga estén ya implementadísimas y solo haya que buscar por internet, porque esto es más que nada para que se vea que el testear no solo hay que emplear lo que existe. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos el spec y hacemos el mixing con el matchers. Este matchers es el que nos dará ese lenguaje que nos permitirá comprobar que una cosa sea igual a otra. Aquí vemos un ejemplo. Ahora veremos que está mal. ¿Por qué? Lo veremos. Pero básicamente esto es el matcher. ¿Qué es lo que está diciéndome? Que esto tiene que ser igual a esto. Aquí el problema que tenemos es lo que os decía antes, que yo lo que estoy haciendo, lo veremos ahora, yo tengo aquí una longitud y tiene que ser, y cuando hago el select, esta longitud tiene que ser igual al expected, ¿no? Veamos cómo se comporta un matcher. Bien, un matcher se comporta de la siguiente forma. Yo lanzo el SBT y cuando esto es igual se pone en verde, pero cuando es distinto me dice cuál es distinto y por qué es distinto. Y siguiendo el hilo de comportamiento, criterio de aceptación, tengo un comportamiento, un criterio de aceptación y por qué está mal. Vosotros, si por ejemplo vosotros vierais esto de aquí, ¿sabríais cuál es el dato que es incorrecto? Solo viendo esta línea de aquí. 10 no es igual a 9. Básicamente yo diría, eres un genio, ya sé que 10 no es igual a 9. Ya está. Pero no puedo... Entonces, vamos a ver... ¿Realmente estamos probando que hay un café menos? Vamos a verlo. Hay gente que piensa... luego explicaré por qué se hace esto. Esto es porque este matcher no te permite hacer ciertas cosas. Pero vamos a ver... Bien, vemos que se llama un select, se borra... Pero vamos a ver lo que hace el remove. El remove tiene una secuencia de enteros que no tiene nada que ver con un café. Hace un filter aquí que encima lo que hace es que me quita me devuelve todos los elementos que son mayor que 1, quiere decir que... Y el size me devuelve esto. ¿Esto es el comportamiento de una máquina de café? ¿Me está devolviendo un café o algo? No. Pero el test me está diciendo que sí. Vale, pues vamos a intentar arreglar esto un poquito. Vamos a hacer... Pues lo primero que haremos será... Vamos a coger y decimos, bueno, vamos a... como primera aproximación, decimos... Esto no es correcto tampoco, pero es como primera aproximación, vamos a utilizar otro matcher, que es el should be A, que esto es que me dice que sea de un tipo. Y cogemos el primer elemento del coffee box, ¿no? Hay quien dirá, ¿y si viene vacía? Vale, si recordáis al principio os he dicho que los datos los tenemos que conocer. Si yo estoy probando con unos datos que conozco, obviamente no va a estar vacía. Si te la da vacía, pues tienes un problema. Vamos, no sé. Y luego compruebo la longitud. Esto no es correcto. Vamos a hacer un pequeño cambio en el código de producción y vamos a hacer un trade backend que me devuelva un string del tipo T, ¿no? Bien, pues entonces, al hacer este pequeño cambio, yo lo que hago es, le meto todo el backend por aquí, por el constructor. Lo he dejado así para que se vea. Y lo que hago es que cuando hago el remove, esto está mal. O sea, bueno, está mal, o sea, lo dejé así, pero... Y lo que hago es que comparo esto de aquí con lo que me devuelve esta lista. Debería poner la lista entera, pero por comodidad hice el filter, ¿no? Por comodidad a la hora de preparar la charla. Aquí sí que estoy comparando ya dos listas. De hecho, yo cuando lance el SBT, me va a decir, oye, es que esta lista no es igual a la otra, me va a decir que esta lista con estos elementos no es igual a otra. No lo voy a lanzar ahora, se lanza más adelante porque ahora vamos a ver cómo con los tests podemos coger y hacer que nuestro código sea más correcto. Hay muchas veces que hacemos unos tests que hacen que fuerzan a que el código de producción tenga fallos, tenga problemas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, vamos a recordar qué es lo que hemos hecho antes, ¿no? Hemos cogido el backend y le hemos dado a remove y vamos a ver lo que nos devuelve, ¿no?
Bien, imaginemos que yo ahora tengo otro test diferente, ¿no? Cojo y le meto el segundo, en el cual digo, oyes, que si no existe ese café, no me lo borre. Bien, esto, si yo tengo imaginaos que tengo un backend y yo quiero lanzar estos de forma independiente, ¿no? Pero lanzo primero este y me lo borra. Bueno, pues cuando lance este, me va a fallar. ¿Por qué? Porque aquí está esperando todo este backend de aquí, pero este de aquí me lo ha borrado. Entonces, yo cuando lanzo el SBT, me pasa esto. Me dice, oyes, que yo tengo un stream aquí que tiene solo un café, un tipo de café, y aquí tengo dos. Esto cuando te falla así, por ese efecto de lado, es muy complicado ver por qué te está fallando, porque lo que pasa es que tengo unos test dependientes. Puede pasar incluso, este es el típico caso en el cual un test puede fallar y no sabes por qué, porque muchas veces que los tests no se lanzan en orden. Tú en tu máquina se lanzan en orden, pero hay veces que tú los puedes lanzar en una máquina que, voy a darle para atrás un momento, que primero me lance este y luego este. Entonces, ahí no fallaría. Pero luego lo meto en otra máquina que le da, que tiene una regla para que ejecute primero este y luego este. Entonces, ese es el caso en el cual el test no es determinista. Y entonces, ¿cuál comento? ¿Este o este? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Bien, lo que se termina haciendo es algo como esto, ¿no? Que se dice, bueno, lo que hago es que compruebo que este caso hago un filter y que el tipo de café sea igual a 1. Y aquí hago la misma comprobación. Si os dais cuenta, este test prueba lo mismo que este. No hace nada. Este test es absurdo. Entonces, para que no suceda eso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Hay gente que coge y lo que hace es, bueno, me creo un trait y lo que hace este trait es que yo dentro del trait me genero el coffee box, ¿no? Entonces se hace algo como esto. Yo en cada test inicializo el trait. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy enmascarando el efecto de lado. ¿Por qué? Porque yo realmente no estoy ejecutando este remove 2 veces, lo estoy ejecutando una. ¿Por qué? Porque este trait de aquí inicializa este coffee box y este de aquí vuelve a iniciarlo. Yo sigo teniendo el efecto de lado. Lo único que estoy haciendo es enmascararlo. Estoy diciendo, bueno, esto más o menos, y además, esto tiene otro problema. Esto aquí tarda milisegundos. ¿Por qué? Pero imaginaos que yo estoy haciendo un test de integración en el cual, cada vez que eso estoy iniciando un proceso muy pesado. Pues al final lo que se termina haciendo es que termino comentando los tests porque tardan mucho en ejecutarse. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, esto es lo que os comentaba. Espera que beba agua. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Lo primero, vamos a quitar el trait. O sea, olvidaros. O sea, para poner un trait, hacer un before, coger el Java de toda la vida y pones un before y un after y queda hasta más bonito. Eso primero lo quitamos. Y ahora vamos a hacer que el test diga, oye, vamos a forzar a que sea idempotente. Vamos a hacer algo como esto. Vamos a decirle que me vas a devolver, esto es una primera aproximación, el código que vais a ver aquí no es perfecto ni mucho menos, pero es una primera aproximación. Vamos a hacer que me devuelva algo y un nuevo box, que es otra vez el nuevo estado que me va a devolver. Y con este estado que me devuelve, llamo al get. Aquí ya he solucionado todos los efectos de lado. ¿Por qué? Porque yo realmente cada función lo que me devuelve es otra vez un estado nuevo y un estado nuevo. Entonces puedo estar encadenando estados sin ningún tipo de problema. Y ahora los puedo ejecutar en el orden que me dé la gana. Este primero, este segundo, da igual. Me va a dar siempre el mismo resultado. Y todas las veces que queráis. Bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un trait box, básicamente, y lo que me devuelve es eso. Tengo un get, esto tampoco sería correcto, deberíamos tener un filter aquí, pero por comodidad a la hora de la explicación, pues he hecho así. Y lo que hago es que devuelvo una tupla con el stream y con el nuevo estado. Y aquí igual, aquí lo que me devuelve es el backend entero. Y
el box, ¿no? Como veréis, esto se puede ejecutar muchísimas veces. Bien. ¿Vale? Espera, que no he pasado. Vale. Ahora podríamos coger y hacer un cambio más todavía. Esto se podría seguir mejorando todo lo que quisiéramos y podríamos dejarlo así, en el cual tendríamos una clase con estado, que el primero sería el remove, me devuelve este estado, lo que me ha devuelto se lo paso a un coffee box, se lo paso a otro, se lo paso a otro depósito de cafés, y esto lo que me devuelve es una función que ejecutándola podría ya hacer esto. Esto queda un poco lioso, no sé si... O sea, queda un poco lioso, pero al final es bastante práctico. El no manejar estados internos, sino empezar a encadenar estados. Básicamente esto lo que se hace es... Esto es por curiosidad, se hace un box state y con una clase implícita le meto el map y el flat map, que es para poder ir encadenando un estado a otro y luego ir transformando al estado que queremos. Esto, bueno, pues hay muchas librerías que te lo hacen y esto no hay que hacerlo ni a mano. Esto es como curiosidad, básicamente. Y al final, el código quedaría así. Esto, pues, al principio parece un poco duro de leer, pero poco a poco se va... O sea, cuando uno hace estas cosas bastante tiempo, se acostumbra a leerlo. Bien. Esto. Vale. Ahora, una vez visto esto, vamos a ver otro tipo de matchers que hay, que es los que no existen, los que yo no he hecho todavía. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé cuántos de vosotros habéis visto la típica lista que se compara lo que hemos visto antes, comparar la longitud de una lista. ¿Eso sabéis por qué se hace? Bueno, pues porque los matchers no te comparan, o sea, el sec y el tipo no te lo comparan. No sé si habrá alguna librería que lo haga, seguramente sí, pero en este caso no. Entonces, ¿por qué se hace? Porque los matchers por defecto tienen limitaciones, pero, por ejemplo, las limitaciones que no se pueden comparar listas, sino que tienen que ser idénticas, se puede dar el caso de que yo no quiera comparar una lista, quiero comparar un conjunto, que 1,2 sea igual a 2,1. Pues eso con los matchers no se hace. Los string hay que pasarlos a listas. Por ejemplo, no existe una comparación estricta de funciones, tampoco, pues eso es otro caso, y muchísimos más casos que hay. Los matchers que hagamos tienen que ser iguales que los que trae el lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que me tiene que decir el error exacto que hace. ¿Os acordáis al principio que ponía 10 es igual a 9? Eso no me dice el error. Pues yo los matchers que haga, ahora vamos a hacer uno, pues tiene que tener esa peculiaridad, ¿no? Bien. El ejemplo. ¿Esto por qué se hace? Pues básicamente, si os acordáis, unas transparencias más atrás, lo que hemos hecho ahora es comparar las listas. Bueno, pues si yo hago un pequeño cambio en este matcher y el backend le hago un reverse, he hecho un reverse de la lista. O sea, pero yo los datos del stream, a mí no me interesa el orden, me interesa que me llega un 1, un 3, un 5 y me da igual el orden. Pues yo cuando hago eso, me dice ¡plas! Me dice que es, claro, y tiene razón, esta lista no es igual a esta lista. Pero si lo miramos como conjunto, sí tendría que ser. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues, vale, lo que se suele hacer, precisamente, como el matcher no nos da esa posibilidad, se hace esto. Se dice, bueno, yo como sé que más o menos, pues si me devuelve los mismos elementos, porque he hecho un remove, ya he perdido toda la potencia del matcher en ese momento. O sea, en ese momento puedo estar comparando cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es un matcher propio. Para un matcher propio lo único que tenemos que hacer es hacer un extends, puede ser de un bmatcher, o sea, de lo que quieras, que implemente un método apply. El apply devuelve un match result. El match result lo que dice es, si da fallo, que me va a escribir una cosa, y si no da fallo, pues no, o sea, no debería escribir nada aunque lo pones. Bien, esta es la primera parte. La segunda parte, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la comparación de que sea igual, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso, yo lo que se hizo, bueno, se coge y se dice,
se ordena y el resultado se pasa aquí y se dice, oye, si falta algún elemento, si en esta lista falta algún elemento de aquí, es que no son iguales. Ya está. ¿Y ya qué es lo último que hay que hacer? Pues bueno, pues decirle a escalatest, oye, cuando me ejecutes esto, cuando dé fallo, escríbeme los elementos que fallan, ¿no? Pues el side, pues básicamente lo que se dice es que esta lista, la de este lado, no contiene estos elementos. Se puede escribir un mensaje mucho más descriptivo, la verdad, o sea, porque no, pero en este caso, pues lo que se hace ahora es, se coge esta lista y se llama nuestro matcher. Y esto, ya cuando tenga el reverse, si lanzamos el escalatest, ya cuando hay un fallo, lo que me está diciendo es qué elemento del conjunto es el que falta. Si os acordáis, antes 10 igual a 9 no me da mucha información, pero que me diga que falta este elemento, yo puedo empezar a buscar por algún lado. Bien, entonces, el problema que tiene esto, básicamente el problema que tiene esto es que no serviría para todas las listas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo quiero que sea para todo tipo de listas. Bueno, pues básicamente lo que se hace es una especie de type class en el cual le metemos en un implícito le metemos las operaciones, las segg operations, y que serán las que se llamen aquí, la de ordenar la lista y la de que no case. ¿Por qué? Porque dentro de la type class lo que hará será este método básicamente me dirá si el elemento existe y la posición, y para poder borrarlo. Y ya en las diferentes implementaciones, esto no lo hagáis nunca, o sea, lo de poner no sé qué tal, o sea, hay que poner variables más descriptivas. Sí, o sea, ¿esto lo entiende alguien? Yo, o sea, ¿a qué no, no? O sea, pues esto no, poner variables descriptivas, básicamente esto, entonces, pero ya de esta forma, yo me llegue en la lista del tipo que me llegue, podré hacer la comparación con el matcher. Bien, una vez visto esto, así, lo siguiente es que toda respuesta requiere un tiempo. Esto es lo que decía antes, que tenemos que probar los tiempos de respuesta. Hace años los tiempos de respuesta daban igual, ahora no. Ahora, entonces, ¿por qué? Porque hay veces que no sabemos cuándo llega una respuesta. Una de las cosas que me he encontrado yo, muchas veces estuve en un sitio donde le pregunté, oye, ¿por qué no hay test? Y me dijo, es que no sé cuándo me va a llegar la respuesta. Entonces no probamos eso, ¿no? O sea, no se probaba. Pues básicamente, el problema de esto es que el mundo asíncrono, cuando lo testeamos, tenemos que pasarlo a un mundo síncrono. Yo cuando pruebo algo, yo, por ejemplo, un futuro, la definición así es, me llegará en algún momento, pero eso, cuando lo pruebo, ese algún momento tengo que definirlo. Lo puedes definir con el product owner o con quien quieras, pero ¿cuánto tiempo quieres? Si sobrepasa ese tiempo, el test ha fallado, ya está. Pues esto básicamente es eso, que el sistema tiene que tener tiempos de respuesta y en escala, lo que os decía, que eso que... Espera. Que todo lo que no cumpla el tiempo de respuesta, lo que hay que hacer es darlo como inválido. De esa forma nos garantizamos dos cosas. Nos garantizamos que, primero, cuando haya cuellos de botella, empezará a fallar eso. O sea, y lo segundo, otro caso en el que los test tampoco serán no deterministas, porque de una máquina a otra, pues, al tener los tiempos de respuesta, en todas las máquinas debería tener el mismo tiempo de respuesta. O sea, en todas las máquinas del mismo, con las mismas características. En Scala tenemos una librería para testear, que lo único que tenemos que hacer, básicamente es, vamos a hacer un pequeño cambio, que es en el dato, metemos un futuro y, vale, esta. Espera, que creo que me he saltado, joder, aquí, vale, el WhenReady. ¿Alguien ha utilizado el WhenReady? Todo el mundo, digo yo, por aquí, ¿no? Vale, el WhenReady básicamente lo que dice es,
Aquí me está devolviendo un futuro y entonces, cuando esto esté listo, ejecútame el callback, ¿vale? Pero ¿qué pasa? En el whenReady, luego lo veremos, aquí, seteándole una variable, podemos decirle el tiempo de respuesta. Podemos decirle, a los 5 segundos de tiempo límite, si no me da respuesta, me da el fallo. Y además Scalatest te lo dice, porque me devuelve una assertion, ¿bien? Y esto básicamente no he puesto el código porque al final, porque en las siguientes transparencias veremos cómo utilizando el lenguaje se puede ampliar el lenguaje de aserciones. Para poder utilizar esta librería, lo único que tenemos que es heredar hacer un mixing con este trait de escala futures, y además, si os acordáis, acabo de deciros que puedes setear el tiempo de respuesta. Es seteando este implícito que lo leerá el whenReady, le estás diciendo cuánto es el timeout y el intervalo de repeticiones hasta que haga ese timeout. Bien, ya queda poco para terminar. Sí, que os veo ahí que os estáis aburriendo, vamos. Vamos a intentar ampliar un poquito el lenguaje, ¿no? ¿Esto por qué? Porque básicamente no es que haya que ampliar el lenguaje, sino que esto es una consecuencia de... Porque mucha gente lo que no llega a entender es que, bueno, yo ya hago test, pero que el código de test tiene que refactorizarlo también. Eso es importantísimo. Igual que el código de producción hay que refactorizarlo, el de testing igual. ¿Por qué? ¿Por qué hay que refactorizarlo? Porque es más fácil de mantener. Eso es un código que hay que mantener. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, los tests documentan nuestra API. Si yo no tengo unos tests refactorizados, tengo unos tests que son de mala calidad, no habrá nadie que pueda entender nuestra API. Pero no solo eso, sino que un test es un requisito. Vosotros imaginaros que yo tengo el mismo test en 300 sitios y casualmente me cambia ese requisito. Voy a tener que cambiarlo en esos 300 sitios. Entonces, es mejor refactorizar los tests. Bien, Scala, pues eso, podemos utilizar la potencia que nos da el lenguaje para poder hacer una refactorización y ampliar ese lenguaje de SULT que deberíamos, ¿no? Bien, al refactorizar, esto no es muy correcto porque no queda... Pero bueno, al final, esto era del Coffee Box, que me quedaría una cosa así, y toda la funcionalidad se está probando aquí dentro. ¿Cómo se hace? Ahora lo veremos. Es también con una type class, es muy simple. O sea, bien, está aquí dentro. Y luego, en el de la tarjeta, que era el otro elemento que teníamos, quedaría algo parecido a esto. Como veréis, esto se puede todavía refactorizar algo más. O sea, y dejarlo ya, pero como veréis, se queda muy simple. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue que todo el código que había repetido lo metimos aquí dentro, en un trait. Y aquí, este es el método que os he enseñado antes, el del whenReady, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Este es el que tiene el código y se setea el implícito. En todos los casos tengo el mismo tiempo de respuesta. Si no tuviera el mismo tiempo de respuesta, pues tendríamos un problema. Y se dejan estos tres métodos, se dejan sin implementar. ¿Por qué? Porque estos tres métodos, básicamente son los que se ejecutarán dependiendo del tipo que tengamos que probar de esta forma. Pues básicamente, como os he dicho, es una simple type class en la cual yo, dependiendo del tipo, tendré una instancia, ¿no? Pues este es, por ejemplo, para el tipo CoffeeReg y este para el tipo CarReg. Pues yo ya, a partir de ahora, si me sale un nuevo tipo y además que haya que probar con el whenReady y que tenga más o menos las mismas características, solo tendré que empezar a meter aquí tipos y tipos. Por último, esto es para poder la sintaxis que se ha utilizado, que es que cuando se ha tratado el resultado tiene que ser igual al expected. Es algo muy simple. Y esto es ya para instanciarla. Esta forma, ¿qué ventaja nos da? Si yo quisiera hacer un test unitario del café, lo único que tendría que hacer es un trait implementation
y en vez de hacer la instancia con las implementaciones originales, meter esta de aquí. Entonces, de esa forma hago test unitarios de la parte que quiero. Y podría tener mi código de mis test de integración con una instanciación y mis test unitarios con esta instanciación diferente. Ya por último, además, vamos a ver un poquito del tema de cómo testear actores. Muy por encima, porque además queda poco tiempo y ya estaréis un poquito hartos de escucharme. Y no vamos a ver el ejemplo del café, porque una cafetera con actores, pues no lo veo, la verdad. Entonces, básicamente, ¿qué quiero decir que con mis actores sirvieron en comunidad? Pues que la mayoría de la gente cuando prueba los actores, lo que suele hacer es que los suele probar en monomáquina, como digo yo. O sea, pero los actores viven en una comunidad. O sea, yo me comunico con un actor que está en el piso de enfrente, en la máquina de enfrente, el otro con el otro. Entonces, eso es lo que hay que terminar a probar. Hay dos formas de probarlos, o sea, hay muchas formas, pero hay dos librerías que todo el mundo habrá utilizado aquí, que joder. A ver, vale. La primera es el AK-Test-Kit, que este es el que habrá usado todo el mundo, que es la que te prueba un solo nodo, pero hay otra que es muchísimo más interesante para mi gusto y además engloba también esta, porque lo que puedes probar en 10 nodos lo puedes probar en uno, digo yo, ¿no? ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué es el AK Multinode Test Kit? Esta es la más interesante que hay, es mucho más potente que la anterior. Entonces, lo que se hace básicamente, bueno, pues cuando utilizamos el Test Kit, todo el mundo, o sea, ¿cuántos de aquí no han utilizado esta librería? Joder. Vale. No. Vale, bueno, vale, pues esta librería básicamente tú le metes un sistema de actores de test y aquí es donde vas a instanciar todo tu sistema de actores, donde vas a meter el system prop ops y empiezas a coger los actores, ¿no? Esto es el lenguaje y esto los matchers. Ahora veremos, con el ejemplo se ve más claro, ¿vale? Bien, esto es el ejemplo típico. El ejemplo de que cuando me devuelve, cuando le envío un ping, me devuelve un pong, ¿no? Pues este spec message es básicamente lo que hace es que cuando yo le envío a este actor este actor le tiene que devolver, tiene que reenviar este mensaje y lo captura este. Hay una variante de este método que es cuando me llegan mogollón de eventos de vuelta, ¿no? Y es ¿vale? Que imaginaos que me empiezan a llegar, o que llamo varias veces y me empiezan a llegar, pues con básicamente es, pues lo que dice, oye, cuando me llegue pues es simplemente ver que me llegan todos los eventos, no tiene mayor complicación, no sé. Entonces, una vez visto esto, ya en el tiempo que queda, vamos a ver la segunda librería, que esta es realmente la que más la más interesante porque pruebas en varias JVM, ¿vale? Lo primero que necesitamos es configurar nuestra comunidad de vecinos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Hago un extend de este multinode config. Y yo en este caso tengo tengo el nombre no es muy imaginativo. Esta transparencia la hice bastante tarde, así que no es muy imaginativo. Pero básicamente, con role lo que le estoy diciendo es, este es un nodo y este es otro nodo, ¿vale? ¿Y esto para qué me sirve? Porque vamos a hacer un multiactor en el cual le meto en el multinode spec, igual que antes le metía el actor system, ahora lo que le estoy metiendo es mi clúster, ¿no? Básicamente. Estos de aquí, bueno, esto es para los callbacks y demás, y esto ya, pues, conocido, el lenguaje y los matchers. Y esto es para el before and after all, aunque en el otro no puse que ponerlo siempre, porque lo que hace básicamente es, te arranca el sistema y te lo para. Básicamente es para que te lo pare. O sea, tú arrancarlo lo puedes arrancar, pero es importante este método.
Aquí, si os acordáis al principio del todo, esto sigue la filosofía de conoce tus datos, conoce el clúster. ¿De cuánto es tu clúster? De 2. Tú lo inicializas y ahora vamos a ver un test sencillo. Lo primero que hago es, con la etiqueta runOn, lo que digo es, en el clúster 1, créame este actor, ¿vale? Y esto es, digamos, como que cuando ya pasó por aquí, que ya se puede llamar a la siguiente instrucción. Créame este. Y esto es un nodo que se ha creado dentro de tus tests. Lo siguiente que hago es, me voy a crear otro nodo. ¿Pero con qué rol? Con el del segundo. Vale, me creo el nodo. Y ahora voy a instanciar el actor del nodo 1, en vez de con el probox. No sé si lo habéis... ¿Vosotros habéis instanciado actores por el path? Ahí, sabía que Gastón sí. Vale, pues básicamente tú lo que le estás diciendo es dónde está el actor ref. Y es un path. Y tú, este path, o sea, en el nodo 1, lo que se ha creado es, digamos, como si tuvieras una lista de los actores, como si fuera la lista de una discoteca. Eso es el path y es los tíos, las personas que están dentro de la discoteca, ¿no? Y entonces lo que hago es, ahora el actor no lo voy a instanciar de la forma normal con el actor, lo voy a instanciar a través del path, que él ya sabe por los tests dónde tiene que buscarlo, que es en el otro nodo, en el nodo 1. Lo que hago es, esta instrucción de aquí y esta es básicamente que hasta que no esté levantado el del nodo 1, no continúe. Todo esto de aquí es solo para instanciar los actores. Entonces, de esta forma yo ya tengo que desde este nodo, este actor de este nodo puede enviar a este y puedo hacer todos los tests que quiera hasta aquí. Y aquí, pues eso, cuando acaba, pasa por el barrio. Hasta aquí ha sido todo, básicamente. Y bueno, como conclusiones, básicamente es el motivo de esta charla no era hacer, era mostrar básicamente que todo se puede testear, que no hace falta depender de lo que te da el lenguaje. Siempre que os digan esto como lo pruebo, yo lo que digo es una excusa y barata. Ya está, o sea, entonces, porque es así, es lo que os decía, ¿te tirarías por un puente? No, o sea, y nada, por último, a los que me conocen, sabéis que siempre pongo la última, o sea, y nada, ¿alguna pregunta? ¿Ruegos, preguntas, apedrearme? ¿Alguna pregunta? Necesito preguntas porque las pistas llegan en 20 minutos. Del AK Test Kit del distribuido, creo que tiene una pequeña pega que es con Maven no se puede usar, no solo es exclusivo para SBT. No hay ninguna mejora con ese... Yo es que desde que dejé Stratio no utilizo Maven. Vale. Suerte que tienes. O sea, no sé, o sea, lo podría mirar, pero vamos, para mí seguramente se pueda, o sea, estuve en una charla de uno que dijo que con Maven se puede hacer de todo, lo que se puede hacer con SBT. Creo que tú estuviste también en esa charla. ¿Y alguna pregunta más? Bueno, te hago otra más, ya de paso. Bueno, más bien es un apunte, digo, aunque tú dices que no hay que comparar distancias, yo me he encontrado muchísimos casos en los que realmente dice, bueno, procesa no sé qué, devuelve una lista de datos y únicamente comprueban que todos sus datos tengan que ser 1, 2 o 3, por ejemplo. Y dice que, ok, perfecto, todos ustedes en verde, pero luego se dan cuenta que es que nunca les devuelve nada a las listas. Ya. O sea... ¿O más? Una duda. En el caso que escribiste ahí un trade y pusiste funcionalidad, pero si empezás a hacer eso, al final después tu código productivo puede llegar a estar atado en base al trade que hiciste para el test, ¿o no?
Si empezás con esa filosofía de comportamientos y... Vale, bien, esto es efectivamente, y esto no es la primera persona que me lo dice, es que al final estás haciendo tu código de producción para los test. Bien, no. Tú estás haciendo un código de producción testeable. Vamos a poner... imagínate, pues no sé, que tú te compras un coche de estos que se conduce de forma autónoma. ¿Vale? Esto es aquí que se conduce de forma autónoma. Y llegas y dices, esto de lujo, se conduce de forma autónoma, me lleva de un lado para el otro, pero yo quiero probar si es confortable y no tiene puertas. Y entonces llega el tío que te lo vende y dice, ya hombre, es que yo he hecho el coche que se conduzca solo. Pero para que tú pruebes que es confortable, necesitas una puerta, ¿no? ¿Para qué voy a hacerle la puerta? Entonces, básicamente lo que hay que hacer no es pensar en, es que yo estoy haciendo que mi código de producción en base a los test. No, es que yo tengo que testear, yo tengo que tener alguna forma de saber que lo que hago es correcto. De hecho, no sé, en otras especialidades, a lo mejor en arquitectura se harán cosas que sean solo para probar, digo yo. O sea, por ejemplo, pues es que no se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero básicamente la filosofía es esa. De hecho, cuando utilizas TDD, escribes primero el test y en base al test haces tu código de producción. O sea, básicamente es por eso. Sí, puede que lo tengas, o sea, muy ligado. Bueno... Es que iba un poco a colación de lo anterior, porque en la oficina nos preguntaban unos compañeros que estaban haciendo código y han tenido que usar, no era de Scala, pero era Java, y han tenido que usar PowerMock. Y eso, o sea, mirando el test, implica que no es que no sea testeable, es que estás cometiendo errores de diseño. Entonces Sí. te impide testearlo desde fuera y tienes que usar librerías más potentes como PowerMock, que ya entran en código compilado y demás. O sea, es un poco por ese Sí. hilo, ¿no? Sí, de hecho PowerMock es, vamos, te modifica el bytecode y en Scala no se lleva muy bien. O sea, no sé, hace tiempo no se llevaba. Yo es que no me gusta usar esas cosas. O sea, no es verdad. O sea, vamos, habrá gente que le gusta, a mí no. O sea, gente que le gusta el ron Coca-Cola, a mí no. ¿Alguna pregunta más? Ahora que han mencionado TDD... El ron con Coca-Cola. Sí, para mí uno también. Vale. ¿Estás a favor de TDD o te parece un invento? Yo lo veo útil. A mí me es muy útil. O sea, más que nada TDD, BDD, por el comportamiento, pero me parece muy útil por el tema de que, bueno, de que te hace pensar. O sea, yo... una de las mayores ventajas, y siempre lo he dicho, es... tú cuando haces el test, o sea, ya independientemente de la refactorización, que la refactorización te puedes empezar a liar la manta a la cabeza, pero no es lo mismo hacer el test antes, escribirlo antes que después. Y voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que yo tengo una función y escribo el test escribiendo el código, ¿no? Y tengo una función que me pone función S, que no sé lo que es, A, B, y me pone A más B más 4. Yo voy a hacer un test en función a ese método, pero es que resulta que el desarrollador, supongamos que se equivocó. Puso eso, se equivocó, lo que me está haciendo es que me suma el primero, el segundo y un 4. Se equivocó y puso eso, y resulta que el requisito lo único que me dice es que sea A más B. Yo he hecho el test después de ver el código, y como he visto el código, normalmente cuando haces el test después de hacer el código, lo que se hace es que yo me hago todo el chorizo de código, me tiro una semana y dejo para el final los tests. No me acuerdo lo que he hecho al principio, pero eso tiene que estar testeado. Entonces lo que hago es el test en función del código. Puedo estar haciendo un test de algo que está mal porque me he confundido. Entonces, solo por eso ya merece la pena el utilizarlo. Tampoco hay que volverse loco y decir, pues hago los test unitarios hasta de un método set. No, pues hay que saber hasta dónde llegar, pero yo lo veo muy útil. A mí me es muy útil. De hecho, yo no
yo cuando cambié ya, o sea, al principio cuesta, pero luego ya es imposible, es como digo, yo es imposible volver atrás. Yo no. Tal vez hacer TDD para test de aceptación y a lo mejor unitarios. Más tirando a la parte de BDD. Hace un tiempo estuve en una charla de uno que lo combinaba muy bien, que además él empezaba por los test de aceptación, luego y entonces al final la historia no es que tú cuando terminas probando, o sea, es hacer un test que no te cubra a lo mejor 200 líneas, pero que te cubra 10, que es muy fácil, o sea, lo suficiente para no tener que utilizar el debug. O sea, si tienes que utilizar el debug, algo va mal. De hecho, yo en mis editores lo tengo desactivado, porque si utilizas el debug, algo va muy mal. Sí. A ver. ¿Alguien más? Pues voy a alargar un poco yo también con otra pregunta. ¿Conoces o has usado, y si lo has usado, cuál es tu opinión de test de propiedades? No. ¿No a cuál? Es que no lo he usado y Va. no lo he... O sea, de hecho, es la primera vez que lo oigo. Va. O sea... Sí. ¿Qué es? Bueno, es para crearte... Digo, lo has orientado bastante a testing de estados. Digo, un poco el comportamiento que tiene que tener. Y el Property Check, bueno, la librería en Scala se llama Property Check, está más orientada... Bueno, realmente es que te genera casos y te prueba todos esos casos, y si ve que hay algún caso de error, te intenta dar el caso mínimo que te puede dar el problema. Digo, es bastante útil. A lo mejor un caso como, por ejemplo, la cafetera es un poco aleatorio, pero te puede generar un poco, yo qué sé, puedes generar tú un poco de meto el café, saco el café, le saco la monedita, le doy a que me devuelva y demás, e intentar a ver si hay algún caso que te dé error. Por ejemplo, no sé si yo podría hacer algo así, pero es un poco esa es la intención. Un poco también, pues el típico caso que te pones, quieres probar una suma y decir, bueno, tienes A y B, sumas esos dos números, una propiedad que vas a comprobar es que la suma de dos números siempre tiene que ser mayor que cualquiera de los dos números. Y bueno, pues te empieza a fallar diciendo, pues claro, si es 0 no te va a dar más, si es negativo te va a dar incluso menos, etcétera. Y un poco probar comportamiento, pero de una forma, a lo mejor es más para elementos funcionales que tengas, más que algo que tenga un estado como tal, sino que casos. Y seguramente hay gente que tenga aquí más experiencia que yo con eso. ¿Una pregunta más? Si quieres continúo, tengo más. Sí. Eso, has dicho un poco lo del estado, que tenías generado. ¿Alguna librería que conozcas? Sí. Por ejemplo. Para el tema, joder, pues Calaceta mismamente o sea, Calaceta, CAT, vamos, lo que he hecho ahí es lo más simple que hay, o sea, con el Calaceta puedes hacer de todo, o sea, se utiliza para inyectar dependencias con el MonadReader y demás, o sea, no, pero sí, o sea, de hecho, lo que he hecho, la mayoría de lo que he hecho ahí, o sea, es para una charla, no, o sea, nadie en su sano juicio, o sea, a no ser que haya consumido algún tipo de psicotrópico, pues lo haría así, o sea, sí, claro, o sea, a ver, nos ha pasado que revisáis código y dices, joder, este tío, el Fabric fue duro, o sea, pero vamos, sí, no, o sea, básicamente todo, o sea, igual que seguramente, sobre todo en cualquier cosa que necesites, si lo buscas, lo vas a encontrar, o sea, segurísimo, y si no, hacerlo, o sea, está todo inventado, con tanta gente desarrollando en Scala, o sea, no es como hace mogollón de años, que eran 4, y Scala, ¿eso qué es? O sea, pero sí, básicamente. ¿Algo más? ¿Chiste? ¿Peticiones? Te voy a hacer yo preguntas, Álvaro, que si no le dejo a Alf, que parece que son jodidas las de Alf. Has comentado que para compartir comportamiento no te gusta nada los traits. He visto por ahí un before all y un after all, pero... Vale, eso lo da la librería de Scala, pero básicamente porque no es que no me guste el comportamiento, lo que no me gusta es, de hecho tú lo habrás visto, o sea, lo has visto, lo que no me gusta es que se utilice un trait para enmascarar un efecto de lado, porque al final lo que estás haciendo es, digamos, entre comillas, pervertir
entre comillas, para lo que es un trait. Un trait yo, si lo utilizas para instanciar, es lo que he dicho antes, utiliza un before de Java. Si utilizar estados no está mal, en Java se utilizan a diario, pero no me pongas un trait porque digas, es que soy tan escalero que hago un trait y no sé, o sea, no, lo que estás haciendo es hacer código muy poco legible, muy dependiente de una instanciación concreta que además solo pruebo una única vez, y que no solo eso, por ejemplo, es lo que has visto un before all, eso es de la librería de acá, pero digo yo que esa gente que, bueno, acá además es una librería que es para Scala, que sabe bastante, pues se hace precisamente eso, para levantar, o sea, para inicializar el estado de tu sistema de actores, pero sobre todo y muy importante, para hacer el stop, porque si no haces el stop, pues te puedes dejar cosas hechas, pero básicamente yo para lo que usaría la forma que habéis visto de un trait, y yo lo he utilizado, es para, por ejemplo, cuando comparto datos. Yo que tengo secuencias, comparto datos, pues ahí sí, pero para instanciar de nuevo una clase algo huele, ahí es algo chirría, o sea, no sé si te ha quedado claro. Pero si estás compartiendo datos, en el fondo tienes efectos de lado, ¿no? No, o sea, con datos yo me refiero, o sea, tú imagínate que yo quiero, o sea, tengo, no es efecto de lado, o sea, yo tengo una lista que quiero que se utiliza en varios sitios, pues, y es el mismo tipo de lista. Entonces, si yo tengo 200 listas, en el momento en que me cambie por ejemplo, una lista de una case class, lista del meetup con un parámetro 1, muy descriptivo, y de repente tengo 200 listas con 300 elementos cada una, así, porque soy muy guay, y me cambia la definición. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Normalmente ahí pasa ya lo contrario, lo que decía antes Gastón, de que estás haciendo el código de producción para tus tests, pero ahí sí que lo estás haciendo para tus tests y de forma mala. Para no tener que llamar en los otros sitios, lo que se hace es una opción de algo y se pone igual a none y solo cambia una lista. Entonces ya ahí ya estamos entrando en terreno muy embarrado. ¿Te ha quedado más...? Sí, me ha quedado claro. Yo normalmente lo que intento utilizar es un before after, o sea, un before each, o incluso hay cosillas que creo que son fixtures, ¿no? Que le puedes pasar el propio test. Sí. Hay cosas chulas para compartir cosas y no tener efectos de lado. Claro, sí, es que básicamente, si yo lo que digo, el efecto de lado, a ver, no hay que volverse loco. O sea, de hecho, los actores tienes estado y efectos, pero no hay que volverse loco. Pero si vas a utilizar Scala como si fuera Java, vas a hacer mal código Scala y mal código Java. Entonces utiliza Java. Y es lo que digo siempre, si Scala fuera como Java, el señor Odersky ni se hubiera molestado, porque entonces diría, o sea, ¿algo más? Veo que han llegado las pizzas, hay que hacer más tiempo, algún baile, un striptease. Enhorabuena por la charla, lo primero. Reiterar lo que comentaba Alfonso, el test que utilizabas el estado, que ibas pasando con la monada state, queda muy limpio y no tienes que estar pasando continuamente el estado, ¿no? Y puedes utilizar los combinatos, ¿no? Y luego, otra cosa que es más para hacer un poco la puñeta y para polemizar un poco. Yo sí que me he dado cuenta, hace un par de meses o así, empecé a hacer un proyecto con Akatyped, no sé si lo conoces, o es la nueva generación de Aka, donde tenemos actores tipados. Vale. Entonces, básicamente la idea de esta nueva librería es que puedes escribir en los tipos cuál es el tipo de mensaje que va a recibir ese actor, de manera que el compilador te avisa por adelantado si estás enviando un mensaje incorrecto a un actor, ¿no? Automáticamente me di cuenta que eso reducía, yo diría que un 50% mínimo, el número de test que necesitas hacer, porque en gran medida los test que hacías antes con AK normal, con AK clásico, era para verificar esto, verificar que sí estabas enviando, ¿no? Entonces, al final, haciendo esa reflexión hacia atrás, yo siempre he sido un gran defensor del testing, pero con el tiempo me he dado cuenta que en el fondo el testing no deja de ser
un parche a un lenguaje que no te está dando una suficiente potencia en el tipado, en el sistema de tipos, ¿no? De hecho, conforme te vas a un sistema de tipos más sofisticado, menos necesidad de test tienes. Y cuando te vas a un lenguaje menos sofisticado en ese sentido, por ejemplo Python o JavaScript o lo que sea, necesitas una gran batería de test para poder vivir tranquilo y dormir por las noches, ¿no? Entonces, mi previsión es que conforme los lenguajes tengan un sistema de tipos más sofisticado, los test prácticamente no van a ser necesarios o van a ser muy poco necesarios, ¿no? De hecho, cuando tú, por ejemplo, tienes un método que recibe una lista, vas a querer comprobar el caso de que la lista sea vacía. Pero si tu función recibe una non-empty list en su type, ya no necesitas probar eso, porque ya el tipo te está evitando tener que probar ese caso, ¿no? Ahí, vamos, primero te doy la razón porque efectivamente, o sea, yo trabajo con JavaScript y, o con Clojure, que tienes que esos lenguajes sin test son la muerte. O sea, de hecho se pueden dar casos en los que la gente, o sea, un método te puede llegar un tipo A y otro que es otro tipo B totalmente diferente. O sea, porque que no sea tipado no quiere decir que puedas hacer lo que quieras, pero efectivamente el tipo te ayuda mucho. De hecho, en el libro este no sé si lo habéis leído, Teoría de categorías para programadores, es que joder, no me sé el nombre, no me acuerdo del nombre, o sea, me acuerdo pero no sé pronunciarlo. Bartosz Milewski. Ahí está, o sea, pues hay una parte que lo dice que los tipos, precisamente lo que te ayuda es a no tener que estar haciendo tanto testing. Y yo estoy de acuerdo con eso. Al final lo que se debería intentar es llegar al punto de que yo no tenga que probar un tipo. Porque probar un tipo, ya de hecho, la parte de los códigos, el tipo me lo tiene que decir la máquina, que es el que lo ejecuta. Yo tendría que probar que la funcionalidad es correcta. O sea, y el tipo, a fin de cuentas, es algo que yo, hoy puede ser un tipo A y mañana puede ser un tipo B. Puedo cambiar ese tipo incluso, o sea, pero lo que tengo que tender es a probar eso. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que a medida que se vaya mejorando los sistemas de tipos, el número de test irá descendiendo, no el número de test, o sea, sino el número de test en tipo de que me compruebe, pues esto es del tipo tal, o de... el testing, digamos, trivial, ¿no? Claro, porque eso muchos desarrolladores que empiezan con el testing, empiezan con... Y voy a probar el tipo de y al final acaban hartos. O sea, al final... Y eso es algo que sí, que yo, vamos, ya te digo, también de acuerdo. Por aquí no sé cómo estará la gente, pero yo... De hecho, no sé si te ha pasado, pero yo he trabajado con códigos que tienen una cobertura muy alta de testing y siguen apareciendo bugs en producción, con lo cual al final también hay que tener en cuenta cuando escribimos un test tenemos un bias muy grande hacia el path correcto de funcionamiento, es decir, no nos planteamos el path incorrecto y por eso hay bugs, ¿no? Claro. No tenemos la cobertura, al final es lo que digo, es un número. Al final puedes tener una cobertura, es un número, la cobertura de test. Lo importante es, de hecho había un post por ahí de uno que lograba con 2 tests de un código gigantesco un 100%, porque era una excepción en una historieta y al final no probaba nada. O sea, sí, o sea, pero al final el test, por eso a mí me gusta TDD, porque TDD al final lo que empieza es a triangular. O sea, no va solo al caso sino que empieza a triangular. Y dices, yo sigo por aquí, y encima voy a ir tirando por los dos casos, porque yo no puedo triangulo un caso positivo, uno negativo, uno positivo, o sea, ir triangulando de las diferentes formas. Entonces, por eso me gusta TDD, porque al final, y sobre todo me gusta el hacer los test antes, porque un error, o sea, hagas TDD o no hagas TDD, escríbete los test antes. O sea, es como si tú coges y a un arquitecto... Estás generando una especificación. Claro, es como si dices a un arquitecto, constrúyeme, ¿qué? ¿Una casa? No, constrúyeme algo. A lo mejor lo que quiero yo, pues es un cobertizo. Y me he construido un rascacielos. Si fue lo de las 4 torres. O sea, llegó uno de construir... Pues es eso, básicamente. Tendré que saber lo que se hace. O sea, puedes coger los requisitos y a partir de los requisitos hacer tus test, pero que sepa yo, y además yo por experiencia
muchas veces cuando he escrito antes los test, ya te has dado cuenta, oye, es que esto no está muy claro, que es total, y te vas a hablar con el product owner o con quien sea, y dices, oye, ¿esto qué? Y si de la otra forma, como empieces a decir, hago código y empiezo a testear, vas a entregar lo justo. O incluso, por ejemplo, yo conozco uno que más de uno, mira, esta mañana, hablando de eso, o sea, me llegó un WhatsApp y no se puede reproducir la primera parte. Sí, o sea, la primera parte porque digamos que era un lenguaje fuera de lugar. Y decía, estuvimos hasta tarde por una subida de producción porque no hay test. Pues el problema es que la gente dice, ¿qué construyo? Hago código a lo salvaje, o sea, sí, no, y luego esas cosas pasan, la gente se sorprende, digo, pero ¿cómo te sorprendes? Pues lo raro es que funcione, o sea, pero vamos, y nada, ¿algo más? Gracias. Bueno, ¿nadie más? Nadie más. ¿Seguro?